Paz y bien, santa alegrías, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta enseñanza, en la mayor brevedad posible, los dos puntos que vamos a tocar en esta enseñanza serán los siguientes: las imágenes y las idolatrías. Un tema bastante controversial y que no deja de ser relevante o interesante, sumamente importantísimo para todos nosotros, porque a veces estamos repitiendo, tanto los católicos, no católicos, las cosas que otras personas que dicen profesar su fe en Jesucristo están repitiendo, cosas que cuando tomamos los pasos de medida de investigación y nos asesoramos bien tirando páginas hacia la izquierda, mirando el significado de la palabra, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas que se están declarando como fe sustentada en Jesucristo, todas ellas están fuera de contexto. No lo iba a decir y ay de mí si no lo digo, porque un profeta no puede mentir al pueblo de Dios. Un profeta es llamado para anunciar la verdad y denunciar toda mentira. Un profeta no viene para discutir con el pueblo de Dios. Un profeta viene para instruir, para resarcir, para invitar al pueblo de Dios, para que todos seamos uno en Él. Él que murió por todos nosotros. Estamos llamados a tener el mismo parecer de Cristo, la misma unidad de Cristo, el mismo amor en singular de Cristo. Si estamos caminando de una forma indiferente, hemos caído en la doblez, en el pecado de la hipocresía. No somos lo que decimos ser. Y vamos a comenzar proclamando la palabra de Dios que está en el capítulo 20 de Éxodo, en el Antiguo Testamento, que es una cita bíblica famosa, que la escuchamos una y otra vez, tanto de católicos como protestantes y otros hermanos de otra denominación de fe. Y aquí el Señor lo que nos habla es del primer mandamiento. Estas son las palabras que Dios dirigió a su pueblo para que todos pusieran en práctica estas palabras. Y vamos a escuchar proclamando esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, estas palabras representan el primer mandamiento de la ley de Dios. Así le habló Dios a su pueblo. Y sin embargo, vamos a destacar, en lugar de la primera palabra imagen, vamos a destacar la segunda palabra, la idolatría. Vamos a cambiar la ley de juego y sin embargo no vamos a dejar de hablar de lo que son las imágenes. En este contexto, la idolatría hace referencia de una forma directa, clara y objetiva lo que hizo el pueblo de Dios en contra del mismo Dios cuando Moisés subió a la montaña, simplemente porque se tardaba. Este pueblo ingrato, ahí mismo en la presencia de Aarón, todos esos circunstantes cayeron en el espíritu de la impaciencia de los demonios y comenzaron a obligar a Aarón que le construyera un becerro de oro, y Aarón no tuvo otra opción que construirle un becerro de oro. Y sin embargo, ellos, a pesar de todo, se postraron delante de este becerro de oro y le pusieron los mismos atributos de Dios. Esta es literalmente la idolatría. Esta es la idolatría. A pesar de que Dios había liberado a su pueblo
de la esclavitud del faraón, como lo va narrando ahí en el contexto de eso, que ya hemos proclamado de esta lectura. Ellos no le importó nada, ellos se dejaron dominar de la impaciencia y lo que querían era tomar atajo, un camino rápido, y se postraron y adoraron este becerro de oro. En los tiempos antiguos, por ignorancia, muchas culturas construían enormes águilas y se adoraban y otras cosas más y le ponían los mismos atributos de Dios. Dioses falsos que ni comen, ni hablan, ni oyen. Y esto más bien representó para Dios siempre una ofensa de idolatría. Esta es la idolatría, lo cual su significado es el pecado. La desobediencia de nosotros, darle la espalda a Dios y colocar nuestras miradas en un objeto material, un mineral, algo, y poner los mismos atributos de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de las imágenes, hay una mala interpretación objetiva que no corresponde a la verdad en la respuesta de los textos bíblicos. Por ejemplo, muchas denominaciones no católicas nos llaman a nosotros los católicos idólatras, lo cual significa que usamos las imágenes como un hecho de idolatría y usan literalmente este argumento del capítulo 20 de Éxodo, se lo aprenden de memoria y le añaden cosas que no están en las interpretaciones objetivas de este primer mandamiento, que es una orden que Dios le da a su pueblo. En el Antiguo Testamento, venga la aclaración. Ahora bien, un ejemplo que podemos exponer sobre las imágenes es la siguiente. Aquí tenemos una imagen de Cristo. Y nadie, ni católico, ni evangélico, ni protestante, ninguna denominación de fe puede negar que Cristo no se dejó poner una corona de espina. Y menos que no lo crucificaron en una cruz y que sufrió todo lo desprecio. Nadie en lo absoluto, todo el mundo estaría de acuerdo con esta verdad. Y sin embargo, cuando lo miramos a Él en esta imagen, esto no quiere decir que estamos cometiendo un acto de idolatría, y menos si nos arrodillamos para pedir que Él venga en nuestras ayudas, y menos si lo adoramos. Simplemente con estas acciones de fe nosotros no estamos diciendo que esta imagen es Dios, que es Jesús. No, esto es una memoria, esto es recordar a alguien tan importante como lo fue el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo para salvarnos a nosotros. Y lo mismo pasa con la cruz o el crucifijo. Cuando miramos esta cruz, nosotros no estamos idolatrando un supuesto muñeco, como le quieren llamar mucho, o un yeso. Simplemente lo miramos a Él y esto nos trae a la memoria que alguien fue capaz de entregarse por mí y por todo el género humano, y que a través de esta acción del Padre enviar a su Hijo en obediencia, Él se entregó al pie de la cruz, como lo confirma San Pablo, para salvarnos a todos. Simplemente esto es una memoria. Esto no es que estamos diciendo que este crucifijo, esta madera, en fin, este metal, sea Dios. Eso sería una locura. Ningún católico, aún teniendo problemas psicológicos, llegaría a pensar tal es locura. Lo mismo pasa sea con la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, cualquiera que sea esa invocación que tenga nuestra Madre. Cuando la miramos a ella, nos recordamos lo mucho que ella amó y cuidó a Jesús desde niño hasta entregarlo al pie de la cruz, donde aparecen incluso unas palabras muy importantes para todos nosotros. Jesús es el que le dice a su discípulo amado, Juan, el más joven de todos, ahí tiene a tu madre. Y él, tomándola en la buena noticia de fe, se la llevó a su casa. María significa que ella intercede por nosotros en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros miramos esta imagen, nos recordamos de María, de una mujer que vivió las virtudes heroicas a perfección. Esto no quiere decir que estamos figurando a una diosa, como muchos lo han interpretado desde su malicia, inspirada por la fuerza del mal. Esto no viene de Dios, esto es una inspiración diabólica.
Mis hermanos y hermanas, la gran pregunta que nos hacemos en este contexto, siguiendo o caminando las huellas cronológicas de la historia de los distintos legados en pro o en contra de la humanidad, sabemos que en el siglo XVI, con la Reforma Protestante de Martín Lutero, Calvino y sus asociados, ellos alteraron todos los formatos y los esquemas de la Biblia. Y queda claro, si nosotros tomamos una Biblia protestante, de los adventistas, cualquiera que sea esa denominación de fe, nos vamos a dar cuenta que le faltan muchísimos libros del Antiguo Testamento. Y esto es una instrucción de actualidad para que nos sirva como una guía para descubrir dónde están los errores. Y sin embargo, cuando tomamos cualquier Biblia católica, sea que se llame la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, nos vamos a dar cuenta que ahí están todos los libros deuterocanónicos que forman parte del canon, como lo es los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Todo esto se inició en el Concilio de Trento, por allá en los años 1500, cuando la Iglesia decidió cuáles iban a ser los libros apócrifos, que son aquellos que se escribieron a los principios de la primera comunidad cristiana, y cuáles iban a ser los deuterocanónicos. Y la Iglesia en este concilio decidió cuál escoger y cuál no, porque por ejemplo hay un evangelio hipotéticamente que se llama el Evangelio de Judas y sin embargo no aparece, y así hay algunos que son apócrifos que la Iglesia no lo ha tomado, y sin embargo Martín Lutero con la Reforma Protestante, ellos decidieron quitar varios libros de la Biblia y poner ahí lo que ellos realmente les pareció como una interpretación privada de ellos, pero que no está conforme en la historia de la Iglesia, porque la Iglesia es la que escribe la Biblia del Nuevo Testamento. Es la Iglesia la que tiene la autoridad en su origen, y es la Iglesia que le ha dado las interpretaciones a la Biblia. Y sin embargo, con la Reforma Protestante del siglo XVI, estamos hablando aquí en el marco de la eclesiología, que es el dogma de la enseñanza de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia, lo que ha sucedido entre los distintos concilios que se han celebrado, como lo fue el Concilio de Trento. Una vez más, ahí se decidió cuáles iban a ser los libros apócrifos, los deuterocanónicos, los que iban a formar parte del canon. Esta Iglesia está dirigida por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Esta no es una iglesia que interpreta la Biblia conforme al parecer de un individuo, en los términos que es privada. Lo que yo crea, eso es lo que en verdad me dice. No, la Iglesia no ha interpretado la Biblia así. Pensar que simplemente porque nosotros miramos una imagen de un santo, le pedimos a este santo, los cuales nosotros sabemos que los santos vivieron una vida heroica y son los amigos de Dios y están más cerca de Dios que nosotros, porque ellos son los bienaventurados en el cielo. Decir que somos idólatras, eso está totalmente fuera de contexto, porque si fuera así, entonces el dinero que nosotros tenemos, que tiene una imagen impresa, deberíamos de dárselo a los pobres, porque en verdad, si nos llamamos tan creyentes de Jesucristo, no deberíamos de tener dinero, y menos un espejo, porque cuando nos miramos en un espejo proyecta una imagen, y cuando nosotros nos estamos arreglando para ponernos un traje de fiesta, más bien nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Deberíamos de botar el espejo. Una imagen significa una figura, una persona, una cosa. Eso es lo que significa. Una imagen no se usa para ponerlo en un contexto conforme a lo que quizás puede ser una idolatría en lo que es la piedad cristiana, las buenas costumbres, como un cristiano católico ora frente a una imagen, frente a un crucifijo. Eso no es idolatría. Simplemente esto es un recuerdo, una memoria, donde nosotros usamos esa imagen, sea para recordarnos de un santo, de la Virgen María, de sus virtudes, recordamos al mismo Cristo, y en fin, esto no es idolatría. La idolatría está centrada en el becerro de oro y está ahí en los formatos y en los esquemas de la santa divina palabra. Ahora que uno quiera violar los principios de Dios y querer pasársele a Dios y decir
que la idolatría es esto, que la iglesia es idólatra, la iglesia católica, y que todos los que están ahí somos idólatras, ya esto queda bajo vuestra consideración y bajo vuestro juicio. Y sin embargo, por toda palabra que salga por nuestra boca acusando a alguien en particular, nosotros nos convertimos en otros dioses y le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Que Dios sea bendito y que Dios nos ayude a discernir las cosas del Espíritu para que evitemos de caer en todas estas malas interpretaciones que no son objetivas.